Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Antes de comenzar este vídeo, que os recuerdo es el segundo de las objeciones protestantes a la Eucaristía, segundo y último, vamos a encomendarnos a la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a la Virgen María y un beso a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que se quedó con nosotros en la Eucaristía. Hay que recordarlo una y otra vez, no solo a los protestantes, sino a los católicos, que a veces vamos a comulgar sin saber, sin discernir lo que comulgamos, que eso es muy peligroso. Nos habíamos quedado, hemos repasado 5 objeciones. Esta había sido la última, la objeción 5. Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dicen que Jesús es camino, aquí habla simbólicamente, lo mismo pasará con Juan 6. Os remito al vídeo anterior. Y ahora otra objeción más, la objeción sexta, hay muchas, pero bueno, yo he elegido algunas, es la siguiente. En Juan 6, 63 se dice que lo que da vida es el espíritu y es lo único que se aprovecha, la carne no sirve. Esto demuestra que todo el pasaje es simbólico. Efectivamente, en Juan 6, 63 se dice que lo que da vida es el espíritu. Pero la respuesta a esta objeción, por eso hay que leer todo el capítulo en el contexto, nunca quedaros con un versículo, siempre hay que leer todo el contexto para entender lo que quiere decir nuestro Señor. En muchos pasajes del Nuevo Testamento vemos cómo carne y espíritu se oponen. Hombre carnal, hombre antiguo, etc. Esto es siempre de manera figurativa para indicar que la carne es pecaminosa y se enriquece con el espíritu. Representan lo humano y lo divino. Hay ejemplos en Mateo 26:41, en 1 Corintios 5:5, en Gálatas 3:3, en 1 Pedro 3:18, etc. Esto significa que Juan 6:63, lo que acabamos de leer como objeción sexta, se refiere a que sólo los que están bajo el influjo del Espíritu Santo, del Espíritu Divino, podrán recibir a Cristo y entender qué es lo que reciben. Importantísimo esto. Yo he dicho en varios vídeos, y que no es cosa mía, que sólo se puede leer la Biblia estando en gracia. Porque si tú lees la Biblia sin estar en gracia, estás en pecado. Si no estás en gracia, estás en pecado mortal. Me refiero a pecado mortal. Y entonces, ese leer la Biblia en pecado mortal te va a desfigurar lo que tú estás leyendo, y en el entendimiento te lo va a desfigurar. Como cuando te pones delante de unos espejos de estos convexos, cóncavos, etcétera, que te desfigura el cuerpo. Pues exactamente lo mismo, más importante aún, es comulgar en gracia. Porque si no comulgas en gracia, como dice San Pablo, estás comiendo tu propia condenación. Esto es serio. Lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, este pasaje se refiere Juan 6:53, vuelvo a leerlo, que es importantísimo, se refiere a que sólo los que están bajo el influjo del Espíritu podrán recibir a Cristo y entender qué es lo que reciben. Entender qué es lo que reciben. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esto algunos católicos no entienden lo que reciben. A veces vamos a comulgar sin entender que vamos a comulgar. Al mismo Dios, al mismo Cristo, a su cuerpo, a su sangre, a su alma y su divinidad. Tenemos que ir en gracia
y tenemos que ir con la mayor reverencia, con la mayor adoración posible. Por ello San Pablo enseña en Romanos 8:8 que, abro comillas, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entiéndase, en pecado mortal. No están en el Espíritu, no están en gracia, están en pecado mortal. Jesús dijo eso porque los judíos vivían según la carne. Abro comillas. Pues si vivís según la carne, son palabras de Cristo, moriréis. Son palabras de Cristo. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Romanos 8:13. Palabras de Cristo. A los judíos. A nosotros. Si vivís según la carne, moriréis. Este moriréis apunta al infierno. Este moriréis de Cristo apunta al infierno. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Si estáis sin gracia, damos muerte al pecado. Y vivimos. La verdadera vida es estar en gracia. La verdadera vida es estar en gracia. Vivir sin estar en gracia es como los zombies. Aparentemente están vivos, pero están muertos. Vivir sin estar en gracia, queridos hermanos separados y queridos hermanos cristianos, católicos, que no discernís la Eucaristía, es como ir a comulgar siendo un zombi. Son palabras duras, pero lo dice el Señor. Yo me enrollo más, pero y Él en 4 palabras lo dice clarísimamente. Los judíos carecían de esta gracia divina dada por el Espíritu porque no habían nacido de nuevo. Juan 3, 5, 6. ¿Cómo se nace de nuevo? Con el bautismo. Nacemos a una nueva vida. Yo he nacido 2 veces, en realidad 3. El día que me parió mi madre. 1 de octubre del 58, perdón. Pocos días después volví a nacer con el bautismo. Gracias a mis padres, gracias a Dios, pero gracias a que mis padres, benditos padres, me hicieron el bautismo. Me llevaron a bautizar. Y en el 2012 volví a nacer, después de una vida de pecado enorme, sin confesarme 40 años, etc., en la Catedral de Santiago, con mi conversión. Por lo tanto, esta objeción de Juan 6:63, aquí me detengo porque es muy importante, que se dice efectivamente que lo que da vida es el Espíritu y que lo único que se aprovecha, la carne no sirve, y que según los protestantes esto demuestra que todo el pasaje es simbólico, mentira. Lo que hemos leído es que eso vale para la persona que está en gracia, que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu. Y no que la carne no sirva para nada, que la carne es creación de Dios, sino que el hombre que vive carnalmente, que vive no en espíritu, que vive antes de tu conversión, después, por supuesto, sigues pecando, te confiesas, pero antes de mi conversión yo no me confesaba ni nada. Era un pecado envuelto con un envoltorio de carne. A eso se refiere esta objeción. Vale. Bueno, sigo leyendo porque esta objeción es muy importante. Por otro lado, si observamos la expresión Juan 63, dice la carne no sirve para nada, pero no dice mi carne no sirve. Dice la carne en general, Cristo, pero no dice mi carne, la carne de Cristo. Y es diferente hablar de la carne en general que la carne en particular. La de Cristo sí que sirve, la carne en general no nos sirve de nada. Hombre carnal, etc. Pero la carne de Cristo es carne de Dios, cuerpo de Dios, que se dice el sacerdote, cuerpo de Dios. ¿Por qué la carne de Cristo es diferente? Buena pregunta. Porque nosotros nos alimentamos de Cristo resucitado, de su cuerpo resucitado.
esa carne entonces no mortal, sino resucitada, gloriosa, gloriosa, porque Él es espíritu vivificante, y el espíritu vivifica esa carne haciéndola distinta a las demás. Efectivamente, leo 1 Corintios 15:45. Efectivamente, así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último Adán, Cristo, en espíritu vivificante. Como la carne queda unida al verbo, y el verbo es espíritu como la carne quedó unida al verbo, y el verbo es espíritu vivificante. Su carne sí da vida eterna. Cristo quedó unido hipostáticamente a su naturaleza humana. Por tanto, la naturaleza humana, la carne de Cristo, sí es vivificante. Es Dios, queda unida, no hay distinción. En Cristo no se puede separar lo divino del humano, no se puede separar, está unido. En el cielo Cristo está unido, sigue siendo hombre y sigue siendo Dios, por supuesto. Sigo leyendo, que esto es importante. Colosenses 2:9. Porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Exactamente, en Cristo habita toda la divinidad en cuerpo. Todo el cuerpo es divino. En esa carne de Cristo reside la divinidad. En la carne de Cristo reside la divinidad. Por eso cuando nosotros comulgamos, comulgamos a Dios. El cuerpo, pero comulgamos a Dios. Esto significa que no es carne común y corriente, es carne unida hipostáticamente a la carne divina. Y que tiene rasgos y condiciones divinas y espirituales. Por ello es una carne espiritualizada, como se dice en 1 Corintios 15:44. Carne espiritualizada. Y por eso cada vez que nosotros comulgamos, nos divinizamos cada vez más. Y por eso esa carne sí podemos aprovecharla al comulgarla. Por tanto, cuando habla de la carne se refiere a la carne normal del mundo, no a su propia carne. Por eso dice la carne y no mi carne. Dice la carne y no mi carne. Yo creo que esta objeción ha quedado bastante clara. Pasamos a la objeción 7. Nos acusan de que en la misa volvemos a sacrificar a Cristo y Hebreos 7:27 dice: Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Una objeción. Nos acusan de que los cristianos en la misa volvemos a sacrificar a Cristo una vez más, millones de veces. Respuesta. El problema de esta objeción es que sacan un versículo fuera de contexto como pretexto, que esto es muy típico de los protestantes. La carta a los Hebreos nos enseña que Cristo es sumo sacerdote para siempre, para siempre. Comillas, donde Jesús entró como precursor por nosotros, Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Hebreos 6:7. Jesús, sumo sacerdote para siempre. Vuelvo a leer comillas. Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7:3. Sacerdote para siempre. Hebreos 7:17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre. Hebreos 7:24. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. He leído estos versículos de Hebreos para que se vea que Cristo tiene, en la misma carta a los Hebreos que utilizan los protestantes para decirnos que nosotros volvemos a sacrificar a Cristo cada vez en la misa, leemos que Cristo
es sacerdote para siempre. Por lo tanto, debemos entender que Cristo es sumo sacerdote eternamente, eternamente. Y el papel del sumo sacerdote es ofrecer sacrificios. Por ello, el sacrificio de Cristo no es algo que esté fijado en el tiempo, esta es la clave. Algo que haya quedado en el pasado, porque de ser así carecería de sentido que fuera el sumo sacerdote eternamente, para siempre, pasado, presente y futuro, desde la eternidad. Recordemos que Cristo tampoco está fijo en el tiempo. Como se dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Ayer y hoy y siempre. Por lo tanto, el papel de Cristo es ofrecer perpetuamente su sacrificio por toda la eternidad, desde toda la eternidad. Es el único mismo sacrificio eterno, el único. Es decir, Cristo no quedó en el ayer, sigue siendo el mismo hoy y mañana, como hemos visto en Hebreos 13:8. Seguirá también siendo Cristo y sumo sacerdote, porque Él es Cristo y sumo sacerdote al mismo tiempo. Lo mismo ocurre con su sacrificio. El afirmar que en la misa se sacrifica nuevamente a Cristo es no conocer esto que estamos diciendo, no conocer el catolicismo. Los protestantes creen que en cada misa Cristo vuelve a ser sacrificado una y otra vez, pero esto no es lo que se enseña en el catolicismo, como estamos leyendo. Vemos entonces cómo esta objeción es fruto simplemente de la desinformación, en el mejor de los casos, que tienen los hermanos protestantes. Un único sacrificio, eterno, el de Cristo. Un único sacrificio. Único sacrificio. Y nosotros participamos de ese único sacrificio. Sigo leyendo con el catecismo, numerales 1364 a 1367. Son clarísimos en este sentido. Leer el catecismo, amigos protestantes. El sacrificio ofrecido por Cristo permanece siempre actual. Siempre es el mismo, actual. El sacrificio de Cristo y el de la Eucaristía son un único sacrificio. Catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 1366 habla de lo que antes hemos explicado. La muerte de Cristo no puso fin a su sacerdocio. Es el sacerdote eterno, sumo sacerdote. Él sigue siendo sacerdote para siempre y como tal sigue ofreciéndose una y otra vez por todos nosotros, una y otra vez. Su sacrificio está fuera del tiempo. Lo explica muy bien el catecismo. Pues el mismo Cristo está fuera del tiempo ya que es el mismo siempre, desde la eternidad. Y hace referencia a Hebreos 13:8. Cuando decimos que Cristo está fuera del tiempo, es porque Él tiene una naturaleza humana y una divina. La naturaleza humana está sometida al tiempo. Nace, es asesinado en un sitio concreto, en una fecha concreta, etc. La naturaleza divina, en cambio, es eterna y permanece fuera del tiempo. Esto significa que su crucifixión debe ser eterna y permanente, pues quien murió en la cruz es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y no una persona humana, una persona divina. En la cruz no muere una persona humana, muere una persona divina. El que su crucifixión esté fuera del tiempo es algo que hace que el sacrificio de la Santa Misa ocurra ahora como una realidad presente, porque el sacrificio de Cristo, que se actualiza en la Santa Misa, es una realidad presente, el único sacrificio se actualiza. Yo creo, veamos si esto puede ser justificado bíblicamente. Apocalipsis 13:8. Lo adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero degollado
desde la creación del mundo. Se dice en Apocalipsis 13:8. Primera de Pedro 1, versículos del 18 al 20. Pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros. Previsto ya antes de la creación del mundo. Una sangre preciosa. Estos dos pasajes nos muestran a Cristo inmolado desde la fundación del mundo, inmolado tras haber resucitado y predestinado a ser sacrificado. Esto nos prueba nuevamente que el sacrificio de Cristo es atemporal. El sacrificio de Cristo es atemporal, fuera del tiempo. Como vimos antes, el sacerdocio de Cristo es perpetuo, en Hebreos 6:7, Hebreos 7:3, Hebreos 7:17, Hebreos 7:24. Sacerdocio perpetuo no significa ser sacerdote por una sola vez. Lo mismo pasa con el reino de Cristo. Nadie dice rey por un tiempo corto en el pasado. Su reino es para siempre, según se explica en Lucas 1:33. De la misma manera, nadie diría que el sacrificio de Cristo fue solo en el Calvario y ahora ya no se sacrifica por nosotros. Es ilógico. No deja de ser rey, no deja de ser sacerdote, pero ¿deja de ser cordero inmolado? Carece, pues, de sentido afirmar que sí, no deja de ser cordero inmolado. En Hebreos 7, 24, 25 se lee: en cambio Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa, De ahí que pueda salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. O sea, que Cristo intercede siempre por nosotros. Esa intercesión no fue solo en el Calvario, es todos los días, día a día, desde la salida del sol hasta el ocaso. Si esto es así, ¿por qué no debería presentar también de forma permanente su sacrificio al Padre? Buena pregunta. Es pues evidente que esto se realiza, y eso nos mandó realizar en Lucas 22:19, dando así a la misa el papel central, no siendo un acontecimiento pasado, sino algo presente y futuro. En la misa no es un acontecimiento pasado, o sea, ese ofrecimiento que tiene la misa es atemporal, es un misterio, es un milagro maravilloso, que los católicos participamos de él diariamente, el que quiera, y que los ofrecemos a los protestantes que os unáis a esa maravilla que es la misa, y dentro de la misa la comunión, la Eucaristía. El mismo profeta Malaquías ya lo profetizó. Malaquías 1:11. Pues de oriente a occidente mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se quema incienso en mi honor, y se ofrece a mi nombre una ofrenda pura, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor del universo. La palabra hebrea minchak significa sacrificio incruento, darina. Por tanto, Malaquías nos habla de un nuevo sacrificio que sustituirá a todos los anteriores, que será universal. Esto es simplemente el sacrificio de la misa, el cielo en la tierra. Bueno, yo creo que hasta aquí estos dos vídeos, en estas dos objeciones me he detenido más porque eso es importante. Es importantísimo esto que lo hagáis transmitir a los protestantes, amigos católicos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, estos dos vídeos. Si os gusta, como siempre, difundirlo, darle al me gusta, y esto es apologética pura. Hay que transmitirlo a nuestros hermanos separados. Venga, que Dios os bendiga.